En la clase anterior revisamos el concepto de solución de una ecuación diferencial, pero el problema de eso es que nada de lo que hayamos visto en tal clase nos va a ayudar como procedimiento, como una serie de pasos para encontrar esa solución. Ahora, no te confundas, no es que todo eso haya sido una absoluta pérdida de tiempo. Antes de empezar a buscar algo, tú tienes que tener claridad sobre qué es lo que vas a buscar. Y eso es lo que hemos hecho durante la clase anterior. Y ya que tenemos claro qué es lo que vamos a buscar, en un sentido matemático, ahora vamos a empezar a revisar poco a poco algunos procedimientos para hacer esa búsqueda. En esta clase vamos a retomar lo que habíamos dicho sobre la ecuación del resorte del oscilador armónico y la de la ley de enfriamiento de Newton. Tú tomas tu tacita de café y ves cómo se enfría el café en su interior. Vamos a tomar esos dos problemas y te voy a mostrar cómo a partir del planteamiento de la ecuación diferencial puedes obtener sus soluciones. Y esto lo vamos a hacer con un objetivo adicional. ¿Te acuerdas cuando dije de que si la solución existe la posibilidad de que además sea única o múltiple? Bueno, aquí voy a aprovechar de introducir bajo qué circunstancias la solución es única o cuando es múltiple. Y esto va muy de la mano del teorema de existencia y unicidad. Y el teorema de existencia y unicidad también está muy de la mano del concepto de problema de valor inicial. Todas esas cosas son las que vamos a revisar en esta clase. Como siempre, todo el contenido lo puedes encontrar escrito en LaTeX en la página web, el enlace está en la descripción. Y si toda esta cosa te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí tú le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entiendes nada, bueno, escríbeme tus comentarios, explícame tus dudas y así yo sabré qué cosas no estoy explicando lo suficientemente bien. Y si te puedo explicar la duda en los comentarios, una duda sencilla, ahí te la puedo responder en los comentarios. Si una duda más compleja, bueno, quizás sea necesario que grabe un video y en ese caso haré las menciones correspondientes. Eso, muchachos y muchachas, vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, vamos a iniciar esta clase hablando sobre el concepto de problema de valores iniciales. Esto también lo escribimos como PVI para acortar. Bien, ¿qué demonios es un problema de valor inicial? Cuando resolvemos una ecuación diferencial, una EDO de orden K, o vamos a escribir de orden N. Cuando tenemos una EDO de orden N y la queremos resolver, para encontrar esa solución, lo normal es que vamos a necesitar de N valores, de N constantes. Vamos a necesitar conocer un conjunto de constantes. Y este conjunto de constantes se obtiene a través de lo que se conoce como condiciones iniciales. Entonces, partimos de una EDO de orden N, una ecuación diferencial de orden N. Para resolverla vamos a necesitar N constantes. Y estas N constantes provienen de lo que se llaman condiciones iniciales. ¿Cómo se representan esas condiciones iniciales? Una EDO, sabemos, es una relación de esta forma. F de x, y de x, después la primera derivada, y así hasta la derivada de orden n, igual a 0. Esto, como sabemos, es una EDO de orden n en realidad, n, porque llega hasta n. Tenemos una EDO de orden n. Entonces, las condiciones iniciales para resolver esta EDO van a ser unas constantes que se escriben de la siguiente manera. Vamos a tener un i0 igual a la función i evaluada en algún valor inicial x0. Vamos a tener un valor i1 que va a ser igual a la función i derivada y evaluada en x0. Y así hasta llegar al in-1 que va a ser igual a la derivada n-1 evaluado en x0. Entonces, los resultados de calcular estos valores, esta función en un valor inicial que llamamos x0, tenemos aquí valor inicial, ¿cierto? Calculamos la función en ese valor inicial, la derivada en ese valor inicial y así hasta la derivada n-1. Este conjunto de valores es lo que nosotros llamamos valores iniciales. Ahora, estos valores iniciales tienen que ser dados en la condición inicial del problema y en función de estas condiciones iniciales vamos a encontrar una solución para la ecuación diferencial. Bien, entonces, antes de comenzar a ver cómo se hace ese procedimiento, establezcamos de manera clara qué es el PVI. Un problema de valor inicial es una EDO de orden n provista de n condiciones iniciales, donde el valor inicial, que sería el x0, es algún elemento dentro de un intervalo de números reales y los valores i0
hasta IN son conocidos. Esos valores I0 hasta IN son los que se obtienen a partir de esto de acá. Entonces, para resolver una EDO de orden 2, vamos a necesitar dos condiciones iniciales. Para resolver una EDO de orden 1, vamos a necesitar una condición inicial. Si tenemos una EDO de orden n, vamos a necesitar n condiciones iniciales. Y con eso armamos un problema de valor inicial y ahí podemos empezar a construir la solución. Ahora, esto explicado de esta manera no se entiende nada. Necesitamos llevar esto a la acción y para eso, para ver cómo se hace, vamos a retomar algunos ejemplos que ya hemos revisado en clases anteriores. Así que el primero que vamos a revisar es el ejemplo de la taza de café. Voy a cambiar la palabra taza por jarro porque ¿a qué taza se enfría la taza de café? Suena muy parecido, así que mejor vamos a poner ejemplo del jarro. ¿Cuál es la tasa de enfriamiento de la taza de café? Esto suena feo. Ejemplo del jarro de café. ¿Qué es lo que nos interesa del jarro de café? El cómo se enfría. Y ese cómo se enfría viene respondido por la ley de enfriamiento de Newton. ¿Te acuerdas cómo se obtiene esa ley? Para ver cómo se enfría la taza de café, uno hacía un razonamiento. Uno dice, la variación de la temperatura del café con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del café en el tiempo y la temperatura del ambiente. Ahora, como es proporcional, esto implicará que aquí habrá alguna constante, ¿no es cierto? Será así, de t a dt. Esta es una función del tiempo, porque la taza de café está cambiando en el tiempo. Esto será igual a alguna constante. Yo la voy a escribir al cuadrado para mantener el signo. O sea, el alfa puede ser lo que sea, pero como está al cuadrado siempre va a quedar positivo. Hay alguna constante aquí por la temperatura de café en el tiempo menos la temperatura del ambiente. Esta cosa es constante porque el ambiente siempre va a estar a la misma temperatura. En cambio, la temperatura del café es variable, así que lo pongo como función del tiempo. Ahora, nosotros asumimos siempre que la temperatura del café en el tiempo es mayor o igual, pongámosle aquí, mayor o igual que la temperatura del ambiente. ¿Qué significa esto? Que la temperatura del café se va a aproximar a la temperatura del ambiente. O sea, como su temperatura es mayor a del ambiente, esta temperatura va a disminuir. Por lo tanto, esta variación, esta derivada tiene que ser negativa. Es por eso que he puesto aquí el alfa al cuadrado, porque así me aseguro que mantenga siempre el signo positivo, independiente de lo que yo ponga. Y con este signo menos me aseguro de que siempre sea negativo y se respete ese hecho de que la temperatura del café va disminuyendo en el tiempo. Y la rapidez a lo que hace, a la rapidez a la que disminuye en el tiempo, va a depender de la diferencia de temperatura. Bien, tenemos esta ecuación diferencial. Y queremos ver cómo se resuelve. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación diferencial? Vamos a escribirla acá. Solución de la EDO. Entonces, esta cosa es una ecuación diferencial de primer orden. Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Vamos a hacer el procedimiento para resolver esta ecuación diferencial y luego, a partir de eso, vamos a ver qué juego cumplen, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que cumplen estas condiciones iniciales dentro de la solución? Y por qué van a ser necesarias para poder encontrar la solución. Bien, vamos a ver cómo se resuelve este problema. El método que vamos a utilizar para resolverlo se conoce como método de separación de variables. Vamos a copiar esta ecuación diferencial, la deriva temporal de la temperatura del café con respecto al tiempo es igual a menos alfa cuadrado por la temperatura del café en el tiempo menos la temperatura del ambiente. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar esta parte de aquí dividiendo para el otro lado y nos va a quedar algo así: 1 sobre la temperatura del café en el tiempo menos la temperatura del ambiente por la derivada temporal de la temperatura del café con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a menos alfa al cuadrado. Todo esto lo vamos a integrar con respecto al tiempo. Si hacemos eso, a partir de esto vamos a obtener la integral, aquí nos queda la temperatura del café con respecto al tiempo menos la temperatura del ambiente, acá hay un 1, por la derivada temporal de la temperatura del café con respecto al tiempo, y aquí aparece el diferencial de t. Esta cosa es igual a menos alfa cuadrado de t. Esta parte de aquí, utilizando la regla de la cadena, se va a transformar en el diferencial de temperatura del café en el tiempo. Entonces, tomando esto, la expresión que teníamos nos va a quedar de esta forma: integral de la temperatura del café en el
tiempo menos la temperatura del ambiente. Esto está con un 1 arriba. Aquí nos aparece el diferencial de la temperatura del café en el tiempo. Toda esta cosa es menos la integral de alfa cuadrado de t. Esta integral de acá es fácil de resolver, es un logaritmo natural. A partir de esto tenemos logaritmo natural de la temperatura del café menos la temperatura del ambiente es igual a menos alfa cuadrado por t, el tiempo. Ahora, estas son integrales indefinidas, así que aparece una constante de integración. La vamos a llamar a. A ambos lados aparecen constantes de integración, pero las he tirado todas juntas, así que esta es colectivamente las dos constantes de integración unidas, por decirlo así. Ya, entonces a esto le vamos a aplicar un exponencial para matar el logaritmo. Si hacemos eso, nos va a quedar temperatura del café en el tiempo menos la temperatura del ambiente va a ser igual a exponencial de menos alfa t, este al cuadrado, más a. Y esto es lo mismo que exponencial de a por exponencial de menos alfa cuadrado t. Esta cosa es otra constante y para gastar menos tinta o lo que sea, para hacerlo más sencillo, lo vamos a dar simplemente como b exponencial de menos alfa cuadrado t. A partir de esto, simplemente vamos a tirar esta cosa sumando para el otro lado y vamos a obtener que la temperatura del café en el tiempo va a ser igual a la temperatura del ambiente más b exponencial de menos alfa cuadrado t. Ya, si uno observa un poco este desarrollo, se va a dar cuenta de que este valor absoluto desapareció. ¿Por qué no se consideró en los cálculos siguientes? Eso es porque en un principio se estaba considerando que la temperatura del café es siempre mayor o igual que la temperatura del ambiente. Por lo tanto, lo que está dentro del valor absoluto es siempre positivo. Así que esos valores absolutos se pueden reemplazar por simples paréntesis y hacer las cuentas tal como se han mostrado hasta ahora. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a notar es la presencia de esta constante. Esa constante es lo que nosotros llamamos constante de integración. Y eso es debido a que esta en principio emerge al momento de calcular esta integral de aquí. Cuando calculamos esa integral ha aparecido esta constante a que aparecía luego en la exponencial. Y el exponencial de a es lo que nosotros llamamos b, que es la constante de integración que tenemos aquí al final. Ahora, debido a esto es que esta cosa de aquí no es una solución. En su lugar es una familia. Es una familia de soluciones. Es una cosa más grande que una simple solución. Y esto implica que en vez de tener una, se tienen múltiples soluciones. Es decir, si yo digo b igual a 4, ahí tengo una solución para el problema. Si digo b igual a menos 15, tengo otra solución al mismo problema. Si digo b igual a pi, tengo otra solución para el mismo problema. Uno para cada valor posible de b. Aquí podemos poner b siendo un número real, cualquiera. Ahora, ¿cómo determinamos ese valor de b? Eso se hace a través de las condiciones iniciales. Ahora, como habíamos dicho antes, este es un problema de valor inicial. Vamos a plantear un problema de valor inicial. Está conformado por una EDO de orden 1. Por lo tanto, requiere de una condición inicial. Si tengo una EDO de orden 1 y tenemos esa condición inicial, estas dos cosas configuran el problema de valor inicial. ¿Qué podemos considerar como problema, como condición inicial? Podemos considerar, por ejemplo, la temperatura del café en el instante t igual a 0. Y esta cosa la vamos a llamar simplemente T sub 0. Esto es la temperatura inicial. ¿Qué pasa si hacemos eso? Busquemos la función que hemos obtenido por solución. Bueno, la familia de funciones. La voy a copiar y me la voy a llevar. Aquí está. Si consideramos esta condición inicial y la implementamos sobre esta familia de soluciones, como resultado vamos a obtener lo siguiente. Que la temperatura del café en el instante t igual a 0 va a ser igual a la temperatura del ambiente más la constante b por exponencial de menos alfa cuadrado por el tiempo, que lo he hecho igual a 0, por 0. Esto de acá se va a hacer igual a 1. Exponencial de 0 es 1. Por lo tanto, esto queda igual a temperatura ambiente más b. Pero esto de aquí, como sabemos, es la temperatura inicial del café, el T0. Vamos a poner comas. Y a partir de esto tenemos que el b es igual a la temperatura del ambiente menos la temperatura inicial del café, el T0. Entonces, con esto hemos encontrado la constante b
que satisface este problema de valor inicial. ¿Cuál es el problema de valor inicial? No es otra cosa que la ecuación diferencial que teníamos acá al principio. Voy a copiar. Es esta ecuación diferencial provista de la condición inicial temperatura del café en T igual a 0, que es igual a esto, igual a una constante, T0. Esto configura un problema de valor inicial. Entonces, la respuesta que hemos encontrado es la solución a ese problema de valor inicial. Voy a llevarme esto hasta allá. Aquí está. Entonces, colocamos esto aquí. Si tenemos este problema de valor inicial, entonces a partir de esto tenemos que la temperatura del café en el tiempo va a ser igual a esta cosa que tenemos aquí, el temperatura del ambiente más V por exponencial de menos alfa cuadrado T. Temperatura del ambiente más V exponencial de menos alfa cuadrado T, donde V es igual a esto que hemos obtenido acá, así que lo podemos reemplazar. Aquí nos queda temperatura del ambiente más, vamos, la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura inicial del café, temperatura del ambiente menos la temperatura inicial del café por exponencial de menos alfa cuadrado T. Y esta sería la solución del problema. ¿Qué podemos ver a través de esto? Podemos ver que la condición inicial, esta condición inicial, si la agregamos, entonces la solución queda determinada. Antes de agregar una condición inicial, tenemos una familia de soluciones, como se indica aquí. Antes de tener la condición inicial, tenemos una familia de soluciones, una para cada B. Pero cuando agregamos una condición inicial, esta B queda determinada como un solo valor. Y por lo tanto la solución queda como siendo única. Y a partir de esto tenemos que la constante B será igual a T0 menos la temperatura inicial del café menos la temperatura del ambiente. Y finalmente, si reemplazamos esta constante B que hemos obtenido a partir de la condición inicial, la reemplazamos en la solución, vamos a obtener ahora una solución única. La temperatura del café en el tiempo va a ser igual a la temperatura del ambiente más la temperatura inicial del café menos la temperatura del ambiente, todo esto multiplicado por exponencial de menos alfa cuadrado T. Y ahí tenemos la solución única. Esto sería la solución de un problema de valor inicial. ¿Cuál es el problema de valor inicial? Eso lo podemos obtener desde acá. Vamos al principio. El problema de valor inicial es la ecuación diferencial. La voy a copiar en un costado. Aquí está. Es una ecuación diferencial de orden 1. Así que para hacer un problema de valor inicial necesita de una condición inicial. Y la condición inicial que hemos utilizado es la temperatura del café en el instante t igual a 0. Esto es lo que vamos. La temperatura del café evaluada en 0. Y esta cosa es el T0. Entonces esta cosa de aquí es el problema de valor inicial. Voy a tomar todo esto para allá abajo. A ver, por aquí. Me tomo toda esta cosa. La dejaría por aquí. Mientras tanto. Ya. Entonces, lo que tenemos es esto. Tenemos ese problema de valor inicial, la ecuación diferencial que describe la temperatura de la taza de café, del jarro de café, y la condición inicial. Y si resolvemos esta cosa implementando la condición inicial, obtenemos eso que está aquí arriba, que es una solución única. Y eso es todo cuanto podríamos decir sobre este problema. Bien, ahora hagamos el análisis para el oscilador armónico, para el resorte. Pero primero vayamos a la pizarra, porque si no nos vamos a quedar sin espacio. Por aquí. Entonces ahora retomemos el ejemplo del resorte mecánico. Ejemplo del resorte mecánico. ¿Recuerdas cómo funcionaba el resorte mecánico? Tenías una pared, un suelo, y acá hay un resorte. Y este resorte está conectado a una masa. Y este resorte tiene una constante de elasticidad K. Y si tomamos esta masa y la desplazamos a una distancia X de su posición de equilibrio, entonces este va a experimentar una fuerza de restitución igual a menos K por X. Esto es lo que llamamos ley de Hooke. Pero por la segunda ley de Newton, sabemos que una fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí no vamos a considerarla como vectorial porque lo vamos a analizar en una dimensión, así que nos basta con ponerlo de esta manera. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición, es decir, masa por x de 2x en realidad, de 2x a dt cuadrado. Entonces, si juntamos estas dos cosas, la ley de Hooke con la segunda ley de Newton, a partir de esto vamos a obtener lo siguiente. M derivada segunda de la posición con respecto al tiempo, aquí la posición es una función del tiempo, todo esto va a ser igual a menos
la constante de elasticidad, por la posición en el tiempo. En cada posición que va tomando esta masa, el resorte va a aplicar una fuerza distinta. Mientras más lejos se encuentre, va a aparecer una fuerza más grande en el sentido opuesto a la posición. Lo mismo si nos corremos hacia el otro lado, va a aparecer una fuerza en esa dirección, porque es una fuerza de restitución, y eso es mostrado a través del signo menos. Así que en principio tenemos esta ecuación diferencial, y la solución de esta ecuación diferencial ya la hemos visto. Esta EDO tiene una solución de esta forma: x de t igual a seno de raíz de k sobre m, todo esto multiplicado por t, más otra constante que llamamos phi. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta solución? ¿Cómo encontramos esta solución a partir de esta ecuación diferencial? Veamos cómo sale esa cosa. Vamos a hacer un análisis de la solución del resorte. A esto también se le conoce como oscilador armónico. La verdad es que en principio esta solución se encuentra por inspección, o sea, notando ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tomo una función, pongamos la función xi1 o función de x, esta cosa va a ser a1 seno de omega t. Supongamos que tengo esa función y yo a esto le calculo sus derivadas. Si tengo esta cosa, entonces la derivada de xi1 con respecto al tiempo, esta cosa va a ser igual a la derivada de esta cosa de acá, ¿cierto? Va a quedar a1 por la derivada del seno, que es coseno de omega t. Voy a ponerle aquí omega sub 1 de omega 1t por la derivada de lo adentro. Esto es debido a la regla de la cadena por omega 1. Esto me quedará a1 omega 1 coseno de omega 1t. Y si vuelvo a calcular la derivada, o sea, calculo la segunda derivada de x1, voy a obtener lo siguiente. La derivada segunda de x1 de t con respecto al tiempo, esto es dA de t por x1 de t. Y todo esto es la derivada con respecto al tiempo de la primera derivada. Aquí aparece a1 omega 1 coseno de omega 1t. Si calculo esto, voy a obtener lo siguiente: a1 por omega 1 por la derivada del coseno, que es menos seno, aquí aparece un menos, de omega 1 por t, por la derivada de lo de adentro, que es omega 1, pero como que tengo un poco como omega cuadrado. Y esto de acá lo puedo escribir de la siguiente forma: con menos omega 1 al cuadrado, factor de a1 seno de omega 1 por t. Y esto que queda aquí, entre paréntesis, no es otra cosa que el mismo xi1 de t. Por lo tanto, a partir de esto, tengo esta cosa: la derivada segunda de xi1 de t con respecto a t cuadrado es igual a menos omega 1 cuadrado y 1 de t. Nos vamos a dar cuenta de que esta ecuación diferencial de aquí tiene la misma estructura que esta de acá. Fíjate en esto de aquí. Esto de acá lo puedo escribir de la siguiente forma: de 2x de t a de t cuadrado es igual a menos k sobre m por x de t. Voy a copiar esta cosa y me la voy a llevar y la voy a comparar con lo que obtuve allá abajo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? La única diferencia está plasmada en esta constante. Para que estas dos cosas representen la misma ecuación diferencial, es necesario que ocurra esto: que omega 1 al cuadrado sea igual a k sobre m. Es decir, que omega 1 sea igual a la raíz de k sobre m. Así que a partir de esto podemos decir lo siguiente. Fíjate en la estructura de xi1, es a1 seno de omega t. Entonces, para que el x sea solución de esta ecuación diferencial, vamos a tener que el x de t va a tener que tener una estructura de la forma a1 seno de la raíz de k sobre m, esto por t. Esto que hemos obtenido aquí se parece un poco a la solución que ya vimos al inicio, pero no es del todo igual, le falta s más phi. Pero no nos detengamos en esto por ahora, veamos algo adicional. Hemos visto que este xi1, planteado de esta manera, parece satisfacer la ecuación diferencial cuando el omega 1 es igual a la raíz de k partido por m. Pero no es la única función que hace lo mismo. Podemos encontrar una función i2 de la forma a2 coseno de omega 2t, que va a hacer exactamente lo mismo. Mira, si calculamos la primera derivada de si2 de t, esta cosa nos va a dar el siguiente resultado:
nos queda A2, la derivada del coseno es menos seno. Aquí aparece el omega 2t por la derivada de lo adentro, que es omega 2. Esto queda menos A2 omega 2 seno de omega 2t. Y podemos volver a derivar. Esto de aquí implica que la derivada segunda de si 2t de t cuadrado es igual a la derivada de esto de acá. La de t de menos A2 omega 2 seno de omega 2t. Y todo esto nos queda menos A2 omega 2, la derivada del seno es coseno omega 2t por la derivada de lo de adentro, que va a dar omega 2, así que lo agregamos aquí al cuadrado. Esta cosa es lo mismo que menos omega 2 al cuadrado, factor de A2 coseno de omega 2t. Y esto que está acá en el paréntesis no es otra cosa que psi2. Por lo tanto, vamos a ver que esta función psi2 satisface la ecuación diferencial de la forma de 2 y 2 de t, a de t cuadrado igual a menos omega 2 al cuadrado y 2 de t. Y esta cosa es la misma cuestión que la ecuación diferencial inicial, esto de acá, siempre y cuando el omega 2 sea igual a la raíz de k partido por m. O sea, si omega 2 es igual a la raíz de k partido por m, entonces este psi2 también es solución de la ecuación diferencial, y por lo tanto x de t también puede ser A2 coseno de raíz de k sobre m t. Esto también es solución de la ecuación diferencial. Entonces aquí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué a partir de los desarrollos podemos encontrar dos soluciones, A1 seno y A2 coseno? En cambio, al principio decíamos que la solución es una seno de raíz de k partido por m por t más otra constante phi. ¿De dónde sale esta constante phi y por qué solo aparece seno y no la suma de ambos? Eso lo podemos examinar a partir de las soluciones que ya hemos encontrado. Cada una de estas es una posible solución, la que tiene el seno y la que tiene el coseno. Y lo interesante de esta cosa es que podemos construir una solución más grande y general que las involucre a ambas. Podemos construir un x de t igual a 1 seno de raíz de k sobre m por t más A2 coseno raíz de k sobre m por t. Y estas constantes A1 y A2, a ver, voy a escribir esto de una manera un poco distinta. Estas dos constantes son arbitrarias, tanto para la que tiene solo A1 seno como para la que tiene solo A1 coseno. Si yo junto estas dos cosas y las sumo, voy a observar de que esta función, a ver, la voy a escribir como psi simplemente. Esta cosa también satisface la ecuación diferencial. Si tengo una función de esta forma, esto también satisface la ecuación diferencial. También satisface la EDO. De la misma forma que lo hacía cada psi individualmente. Si la sumo, obtengo otra función que también la satisface. Es cosa de probar. Calculo la segunda derivada de esta cosa y me voy a dar cuenta que va a ser menos k sobre m por ella misma, donde A1 y A2 van a ser las constantes que yo quiera. Ahora, ¿qué significa que A1 y A2 sean cualquier cosa, cualquier constante real? Si A1 y A2 son arbitrarias, aquí en los reales, entonces podemos representar cualquier vector de R2 con estas cosas. Entonces, A1, A2 es un vector arbitrario de R2. ¿Qué significa que esta cosa sea un vector arbitrario de R2? Esto implica que se puede escribir de forma polar. Se puede escribir de forma polar. Para que se pueda escribir de forma polar, la única condición es que este vector sea no nulo. O sea, estoy descartando el caso en que A1 y A2 sean 0. Cuando A1 y A2 son igual a 0, se dice que la función es la solución trivial, ¿no es cierto? Si pongo si de t igual a 0, esa cosa va a satisfacer la EDO, pero lo va a hacer de manera trivial. Pero para cualquier otro vector arbitrario de R2, que se puede escribir de forma polar, no voy a obtener soluciones triviales, sino que van a ser soluciones equivalentes a esto de acá. Ya, entonces, si podemos escribir esto de forma polar, entonces el vector A1, A2 se puede escribir de la siguiente forma, como un valor A, factor de coseno de phi, seno de phi. Aquí el A será un real positivo, distinto de 0, es decir, de 0 al más infinito. Y el phi será
algún número entre 0 y 2pi. Así. Entonces, a partir de esto, es claro que A1 va a ser igual a coseno de phi. A2 será a seno de phi. Y estos valores los vamos a reemplazar sobre esta expresión de acá. Esto me lo voy a copiar y me lo voy a llevar allá abajo. Y está. Ahora, esta letra sí la voy a cambiar. Le voy a poner simplemente x de t, porque ya le estoy refiriendo a la solución del problema, ¿cierto? Voy a poner x de t. Entonces, reemplazando estos valores ahí y acá, voy a obtener lo siguiente. Me va a quedar a coseno de phi seno de raíz de k sobre m por t más a seno de phi coseno de la raíz de k sobre mt. Aquí puedo simplificar por a y voy a obtener lo siguiente. Aquí me queda a factor de coseno de phi seno de la raíz de k sobre m multiplicado por t más seno de phi coseno de la raíz de k sobre mt. Queda de esta manera. Y aquí me acuerdo de la siguiente identidad, de que seno de alfa más beta es lo mismo que seno de alfa coseno de beta más seno beta coseno de alfa. Entonces, pasando esta cosa por esa identidad trigonométrica, voy a obtener lo siguiente. Esta cosa va a quedar escrito así, como a seno de la raíz de k sobre m por t más phi, que es la solución que habíamos mencionado al principio, donde a y phi son constantes que hay que determinar. Estas constantes las vamos a determinar a partir de las condiciones iniciales. Como este es un problema en que la EDO es de orden 2, vamos a necesitar dos condiciones iniciales para armar el problema de valores iniciales. Aquí vamos a utilizar la posición inicial en t igual a 0 o x de 0, ¿cierto? La vamos a llamar así, x0. Tenemos posición inicial y la otra condición va sobre la derivada. La derivada con respecto al tiempo de la posición en t igual a 0. Esto me va a dar un x1 que le voy a llamar v0 para hacer referencia a la velocidad inicial. Esta cosa es velocidad inicial. Y a partir de esto, agregándola a esta solución que he encontrado, a esta solución general, voy a poder despejar estas constantes para obtener la solución al problema de valores iniciales. Ya, veamos cómo nos sale esto. Voy a tomar estas ecuaciones y me las voy a copiar porque estoy seguro que se me está acabando la pizarra. Así que me las voy a copiar y me las voy a llevar a otro lugar. Y se me está quedando la pizarra. Las voy a llevar aquí arriba. Y desde aquí voy a continuar los desarrollos. Entonces tengo esta ecuación, que es la solución general, y tengo estas dos condiciones iniciales, la posición inicial y la velocidad inicial. Y antes de comenzar a resolver esto, voy aquí a asumir que el x0 es mayor que 0. Esto con el objetivo de simplificar un poco los desarrollos. Ya, vamos a introducir esta condición inicial. A partir de esto, vamos a tener que x en el instante inicial igual a 0 es igual a por el seno de la raíz de k sobre m por 0, ¿cierto? El t instante inicial igual a 0 más phi es igual a alguna constante x0 que aquí yo asumo como positiva. Esto es equivalente a decir que el x0 es igual a por el seno de phi. Entonces, como habíamos dicho al principio, el a es positivo y el phi está entre 0 y 2pi. Pero como el x0 es positivo, como x0 es mayor o igual a 0, pongámosle mayor que 0 para ser más precisos. Porque si el x0 igual a 0, tenemos la solución trivial, no tiene ningún chiste. Si el x0 es mayor que 0, esto implica que el phi solo puede vivir entre 0 y pi. Lo vamos a dejar abierto en pi. No podemos cerrar, está cerrado. Ahí, entre 0 y pi. Por otro lado, en el caso de la velocidad, tenemos la derivada evaluada en 0. Esto es igual a la derivada de esta cosa. Sería a la área al seno es coseno de raíz de k sobre m por t más phi por la derivada de adentro, que es la raíz de k sobre m
Este t estamos evaluando en 0. Esto nos va a dar a raíz de k sobre m coseno de phi. Y esto es igual a alguna velocidad inicial. Tenemos estas dos ecuaciones, esta a otra. Bien, a partir de esas dos ecuaciones podemos despejar el valor de a. ¿Cómo hacemos eso? Mira, tenemos que hacer esto. Fíjate que en esta primera ecuación podemos despejar el seno de phi como x0 sobre a. Y en esta otra ecuación podemos despejar el coseno. El coseno de phi es igual a b0 sobre a por la raíz de m sobre k. Luego, dado que sabemos que coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es siempre igual a 1 independiente del phi, esto va a implicar lo siguiente. Esto va a implicar que esta cosa que está acá arriba al cuadrado, el x0 sobre a al cuadrado más b0 sobre a por la raíz de m sobre k al cuadrado, esto siempre será igual a 1. Y si multiplicamos todo esto por a cuadrado, lo que obtendremos será que x0 al cuadrado más b0 al cuadrado sobre b0 b0 al cuadrado por esta raíz que aquí al cuadrado, aquí queda m sobre k, va a ser igual a al cuadrado. Y a partir de esto se tiene que a es igual a más menos la raíz de x0 al cuadrado más b0 al cuadrado por el valor absoluto de m sobre k. Todo esto metido dentro de la raíz. Pero como a es mayor que 0, entonces nos vamos a quedar solamente con el más. Significa a es igual a la raíz positiva. O sea, escribimos solamente esta cosa de aquí. Entonces ya tenemos despejado el valor de a. Ahora la pregunta es, ¿cómo despejamos el phi? ¿Cómo despejamos a phi? La respuesta es sencilla. Tenemos que ir a una de estas dos funciones. A esto o a esto. Ahora aquí lo más tentador es ir por el seno, ya que se ve más sencillo. En cambio el coseno tiene más términos. Pero el phi está viviendo entre 0 y 2pi. Y seno no es biyectivo entre 0 y pi. Aquí es 0 y pi. El seno no es biyectivo acá. Hacemos el gráfico. Ponemos pi medios aquí y pi. El seno se ve más o menos así. Eso no es biyectivo. En cambio el coseno, ponemos el pi medios por acá y el pi, el coseno se ve más o menos así. Acá está el 1 y por acá estará el menos 1. Esto sí es biyectivo, así que tenemos que utilizar el coseno para despejar el phi. A partir del coseno vamos a obtener que el phi es igual a arco coseno de b0 sobre a por la raíz de m sobre k. Así que me voy a copiar esto y me lo voy a llevar para continuar las cuentas allá abajo. Entonces, ¿cómo despejamos el phi? Lo despejamos a través de esto. Pero además, aquí depende de a, pero el a lo tengo calculado aquí arriba. Así que esto lo puedo reemplazar ahí. Como resultado voy a obtener arco coseno. Aquí voy a tener una raíz de x0 al cuadrado más b0 cuadrado, valor absoluto de m sobre k. Todo así. A meter una raíz. Toda esta cosa dividiendo a b0 por la raíz de m sobre k. Ahora aquí, como ya he dicho antes, no es necesario poner valor absoluto porque uno asume que el k es positivo y de hecho esto no tendría sentido si esto fuera negativo, ¿no es cierto? Estaría mal. Pero queda así. Aquí uno puede cambiar eso por absoluto por paréntesis, no pasa nada. Ese sería el valor del phi. Y por lo tanto, reemplazando el a y el phi en la solución general, vamos a obtener la solución del problema de valores iniciales. Esta era la función original. Voy a tomar esto, me la voy a copiar y me la voy a llevar para
para poder hacer la sustitución. Me voy a alejar un poco para hacer esto más rápido. Ahí está. Entonces llevo esta cosa por aquí. Bien, como resultado, esta cosa va a ser igual a raíz de x0 al cuadrado más b0 cuadrado por m sobre k. Todo esto metido en la raíz por el seno de la raíz de k sobre m por t más el ángulo phi. Pero el ángulo phi es este arcocoseno que tenemos acá. Me lo voy a copiar todo. Esta cosa se copia y se coloca aquí, y lo voy a coger un poco para que no ocupe tanto espacio. Ahí está. Y cerramos el paréntesis. Y ahí tenemos la solución del problema con valores iniciales. Ahora, esta es la solución completa, pero se puede simplificar. Es usual en este tipo de problemas considerar que la velocidad inicial es igual a 0. O sea, se suelta desde el reposo. Ponemos aquí parte del reposo. Este sería un caso simplificado. Caso simplificado. Si simplificamos esta solución a este caso simplificado, vamos a obtener que el x de t va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar como raíz de x0 al cuadrado por el seno del ángulo. Bueno, aquí es k sobre m por t más arcocoseno de 0, porque esta cosa la estoy haciendo 0. Y arcocoseno de 0 es justo pi medios, que es lo que se conoce generalmente como la solución del oscilador armónico. Pero claro, es en el caso en que parte desde el reposo. Si no parte del reposo y parte con cierta velocidad, aquí está la solución para ese caso. Pero si parte del reposo, la solución se reduce a esto que tenemos aquí. Estos desarrollos que hemos estado revisando sirven para ilustrar un teorema importante dentro de las ecuaciones diferenciales. Este es el teorema de existencia y unicidad. ¿Qué dice este teorema? El teorema de existencia y unicidad nos dice que dado un problema de valores iniciales de primer orden, algo del estilo de y a de x igual a un f de x, y, la condición inicial y de x0 igual a y0, tal que f y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas en un rectángulo R igual a todos los x, y en R2, tales que x está entre algunos valores a y b y el y está entre valores c y d, y este conjunto es tal que contiene al punto x0 y 0, entonces para este PBI no solamente existe una solución phi, no solo existe una solución que podemos llamar phi de x, y esta solución puede estar en algún intervalo, en un intervalo de la forma x0 menos h, x0 más h. Aquí estoy tomando un intervalo centrado en x0 y de ancho h, donde h es algún real positivo, sino que además tal solución es única. Los ejemplos que revisamos en esta clase satisfacen este teorema, es decir, tenemos una ecuación diferencial y una condición inicial. Sería más o menos lo que hemos visto en el caso de la taza de café, donde tenemos la ecuación diferencial y su condición inicial, pero para el caso del resorte tenemos un problema de valor inicial de orden 2, por lo tanto requerimos de dos condiciones iniciales. El teorema de existencia y unicidad se puede enunciar de manera equivalente para dos condiciones iniciales y no es muy diferente a lo que acabamos de ver ahora. También se puede extender para orden n, pero eso ya también requiere de n condiciones iniciales y son los mismos planteamientos. Ahora, la demostración de este teorema es un poco más complicada, no da para abordarla ahora, haremos más a futuro. Para demostrar este teorema necesitamos del método de Picard para hacer una sucesión de sumas. Lo que en realidad se hace es transformar las ecuaciones diferenciales en ecuaciones integrales y obtenemos una sucesión de aproximaciones que van a converger a la solución. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.